Hola, buen día. Hoy les presentaré mi ponencia titulada Narrativa Ambiental Líquida como propuesta analítica de cubrimiento mediático. En Colombia se llevó a cabo la COP16, que en esa oportunidad estuvo centrada en temas de biodiversidad. Y este fue un escenario donde se reunieron diferentes tomadores de decisión, empresas, organizaciones, fundaciones, para hablar de cambio climático y cómo cuidar la biodiversidad. Y fue un espacio muy interesante para examinar lo que está ocurriendo con el cubrimiento ambiental y, en este caso, la construcción de narrativas mediáticas sobre la crisis ecológica que estamos viviendo. El periodismo y los medios de comunicación enfrentan retos cruciales para mantener ese rol de garantes de la verdad y de mediadores entre diferentes tipos de conocimiento. Y están viviendo un reto en el que tenemos una saturación de medios de comunicación, un tema de redes sociales muy complejo que está haciendo que los medios de comunicación deban modificar la forma en la que han trabajado durante años. Eso no es malo, pero realmente sí ha cambiado la manera en la que los medios de comunicación se acercan a sus audiencias. Y claramente esas audiencias están altamente influenciadas por lo que pasa con las plataformas y las redes digitales y sociales, y en donde claramente hay un tema de desinformación marcado. Eso no quiere decir que los medios de comunicación no desinformen, hay casos, pero en las redes sociales el tema de desinformación se ha desbordado también por el manejo de algoritmos que tienen los diferentes dueños de esas plataformas. Mejía comenta que el tema del periodismo y la comunicación ambiental tiene varios retos. Hay una carencia de formación técnica y especializada entre los periodistas. No son temas prioritarios, a pesar de ser una prioridad mundial, pero no llegan o no son tan importantes para los medios de comunicación y para sus agendas como otros, que normalmente están centradas en temas económicos, sociales, políticos, y que muchas veces el cubrimiento medioambiental está visto con ese enfoque económico o político y no muchas veces incluso basado desde la ciencia. Y Mejía también critica la superficialidad de la cobertura. Cubrir el medio ambiente es muy complejo. Son procesos de largo aliento, son procesos que necesitan mucho contexto y eso hace pues que necesitemos un enfoque más analítico, más educativo, más profundo, que muchas veces no se ven en los medios de comunicación por diferentes temas, entre esos por la falta de especialización de sus periodistas y también por el desinterés de cubrir este tipo de medios y seguramente también porque es costoso hacerlo. El marco teórico de este ejercicio se basa en las narrativas mediáticas, esas narrativas que construyen los medios de comunicación, que no son una visión neutral de la realidad, sino que esas construcciones de los medios de comunicación, donde hay muchos medios de comunicación, es decir, donde hay muchas narrativas mediáticas, esas construcciones discursivas configuran formas de ver el mundo, interpretaciones específicas que priorizan unas fuentes, unos temas, legitiman determinadas voces y eso finalmente construye marcos de acción y marcos narrativos que se centran mucho en la discusión que hacemos en este ejercicio. Alsina y Cerqueira hablan de las implicaciones éticas que hay cuando la información fluye con la cantidad exagerada, sobreabundancia de información que tenemos hoy, y lo que hace que para el público sea muy difícil dirimir qué es cierto y qué no cuando está consumiendo temas de periodismo, porque imagínense cuando no estamos basados en periodismo, sino en entretenimiento, en otro tipo de contenidos, donde no sabemos qué es cierto y qué no. Estos dos autores reflexionan sobre también cómo el periodismo puede distorsionar la realidad y los desafíos éticos que enfrenta. Y esa distorsión de la realidad se basa en esos marcos narrativos en los que se para un medio de comunicación para cubrir una información. En ese sentido, llegamos a una intersección que se da entre las decisiones editoriales sobre cómo se elige un tema y la crisis de credibilidad que tienen los medios de comunicación, que es un desafío monumental para cubrir eventos ambientales complejos como la COP. Mejía identifica la jerarquización informativa, ¿cierto? Y presiones económicas, limitada información especializada y contextos geopolíticos específicos que hacen que esas decisiones editoriales tomen un rumbo y no otro, pero esas situaciones son las que determinan qué aspectos se cubren
y cómo se cubren, lo que también de una u otra manera erosiona la confianza pública, esa representación que se hace de la realidad. En este trabajo lo que buscamos fue caracterizar los marcos narrativos empleados por El Espectador, que es un medio de comunicación colombiano, La Patria, que es un medio de comunicación de Manizales, y Noticias Caracol, que es un medio de comunicación televisivo colombiano, en la cobertura de la COP16, y cuáles fueron esos elementos clave de las narrativas mediáticas de esos tres medios de comunicación, y proponemos el concepto de narrativa ambiental líquida. La metodología fue mixta, cual y cuanti, predominantemente cualitativa, en la que analizamos las narrativas mediáticas sobre la COP16 de estos medios. Ese enfoque nos ayudó a combinar el análisis sistemático de aspectos cuantificables, como la frecuencia de fuentes y temas, con una aproximación interpretativa de los marcos narrativos y las estrategias discursivas empleadas en la forma en la que se cubrió ese evento. Y la base teórica está sustentada por el modelo de Laswell, que examina el proceso comunicativo de quién dice qué, por qué canal y a quién. Se revisaron un corpus de 34 productos que se publicaron entre el 21 de octubre del 2024 y el 1 de noviembre sobre la COP16 en sus portales web. Algunos de los resultados: encontramos un número muy alto de fuentes oficiales y gubernamentales, a pesar de que la COP16 está basada en biodiversidad y en teoría se iba a aplaudir o se iba a revisar muy de cerca lo que pasaba con las comunidades. Pues no fue así. En ese corpus hubo 52 fuentes gubernamentales, cerca del 42% de las fuentes totales, expertos académicos, científicos el 23, es decir, cerca del 19%, ONGs ambientales 17, cerca del 14%, empresarios, emprendedores 12, con cerca del 10%, indígenas y comunidades locales 10, con cerca del 8%, y así va bajando. Estos resultados obviamente nos dicen temas de quién habló en el cubrimiento de la COP16. Otros resultados fueron los enfoques de estos productos periodísticos. El informativo fue el más fuerte, con 11, cerca del 32%, el económico con 7, cerca del 20%, el analítico 5 con el 14%, el reflexivo crítico 4 con cerca del 11%, interpretativo 2 con el 5,9%, lo que habla también del enfoque, de la forma en la que los medios de comunicación tomaron este cubrimiento. Y un resultado que también fue muy valioso es que eran noticias, la mayoría de productos fueron noticias cortas, sin mucho contexto y sin muchas fuentes, lo que termina obviamente generando unas interpretaciones de realidad frente a lo que allí ocurrió. Ahí nace el concepto de narrativa ambiental líquida, basada en lo que Bauman ha venido hablando de modernidad líquida. Pues lo tomamos para hablar de cómo estamos contando el medio ambiente. La narrativa ambiental líquida es esa en que los medios de comunicación cubren los temas medioambientales porque les interesa, porque está en la agenda de otro medio de comunicación, pero no tienen periodistas especializados para hacerlo. Los tiempos para desarrollar las piezas no son suficientes y puede haber intereses ocultos que hace que ese cubrimiento sea poco profundo. Y en ese sentido, esa poca profundidad en donde no se utilizan estructuras narrativas, interpretativas, argumentativas para contar lo que está ocurriendo en un evento donde se toman decisiones de implicaciones internacionales, pues nos da la construcción de narrativa ambiental líquida. Y eso revela una necesidad imperante de darle voz a, a la institucionalidad, a las comunidades, a los científicos, y no solo voces oficialistas. Lo que encontramos es un cubrimiento líquido, flexible, que pasa por la retina rápidamente y se olvida en poco tiempo. Y estos resultados no solo se centran en el cubrimiento editorial, sino un patrón de representación narrativa y periodística, porque encontramos también fragmentación mediática, no hay un seguimiento de la información, donde predominan fuentes institucionales y hay una limitada contextualización ambiental de lo cubierto. Muchas de las informaciones simplemente terminan en lo referencial, pero no había explicación ni contexto, lo que termina generando marcos narrativos problemáticos para la toma de decisiones de los públicos. Esta es parte de la bibliografía que utilizamos para esta ponencia. Muchas gracias.